Esperar aquí que un toque que Katy silencie los micrófonos. Katy, me avisas cuando ya pudiste silenciar todos los micrófonos. Digo, que está fatal el bulla. Todavía no tengo el host. Ok. Ya está grabado. Gaby, ya puede Ajá. empezar. Ok, listo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo sé que a veces para muchos es complicado, ¿verdad? Que todos estamos ocupados haciendo cosas y demás, pero en todos esos pequeños momentos que uno utilice para aprendizaje siempre van a ser buenos, siempre van a valer de algo. Mi nombre es Gabriela Ortiz. Yo de profesión soy terapeuta de lenguaje. Soy especialista en adultos mayores con síndromes demenciales y dentro de unos meses, pues futura gerontóloga, esperemos que sí. Y bueno, soy la gestora de una unidad de memoria municipal del Montes de Oca. Em, y que, bueno, aclarando esa parte, la unidad de memoria es un centro diurno para personas con deterioro cognitivo. Entonces, la idea de la charla de hoy es hablar sobre la parte de lenguaje, comunicación y habla, ¿verdad? Más adelante van a tener una charla con otra terapeuta que ella se va a encargar de hablar de la parte de inclusión y disfagia. Yo sé que a veces siempre hay alguna duda por ahí de eso. De pronto, si definitivamente o es un poco urgente, ahí pues ahí me la ponen y ahí vemos si nos da tiempo de contestarla, pero la idea es que ustedes tengan toda una charla al respecto y hoy nos podamos enfocar solo en la parte de lenguaje, comunicación y habla. Ok, entonces vamos a empezar. Voy a compartir ahí la pantalla y para poder empezar la charla del día de hoy. La pantalla, bueno, la tableta no me permite compartir mi imagen y la pantalla, entonces solo me van a escuchar, pero ya no me ven. Entonces, vamos a eso. Cualquier cosa. Lo van escribiendo ahí en el chat cualquier duda y al final yo voy retomando eh, de lo que hablamos. Ujú. Aquí como que me fui, pero ya volví. Dime, ajá. Katy, me avisa. Me avisas ahí si me ves la pantalla, porfa. Ahí Ahí sí ya se hablando ve la sola. pantalla, ajá. Ya. Ya ahora sí. Ya estaba yo hablando sola, qué pena.
Ahí, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ok, listo. Muy bien, entonces como les comentaba, hoy nos vamos a enfocar un poquito más en hablar sobre la parte del lenguaje, habla, comunicación de ese adulto mayor que tenga un trastorno neurocognitivo. No me voy a enfocar ni me voy a ir ahí en qué es un trastorno neurocognitivo, porque pues ya eso lo han visto en varias charlas, ya han tenido charlas con el doctor y pues ya conocemos un poquito el término. Entonces, bueno. Quiero empezar el día de hoy con esta charla que dice la comunicación es efectiva siempre y cuando empecemos a escuchar. Esto es una frase muy, muy importante y creo que aquí abre el enfoque que le quiero dar a esta charla del día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces decimos o llegan y me dicen, no, es que mi paciente o mi papá no se comunica. Y yo, bueno, ok, ya cuando yo llego resulta que el señor no habla, pero el señor hace señas o el señor escribe. Entonces el señor sí se comunica. Lo que pasa es que no se comunica con en lenguaje oral, ¿verdad? Que ya ahí entonces estamos hablando de otra cosa. Pero cuando hablamos de comunicación, viene siendo muchísimas otras cosas más que decir hola. Y aquí vamos a ir a esta primera parte, a enfocar las áreas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los pacientes, ¿verdad? Todos los usuarios que tienen trastornos neurocognitivos van a tener diferentes dificultades en estas áreas que no necesariamente son las mismas. No todos los pacientes con trastornos neurocognitivos tienen problemas en el lenguaje, no todos los pacientes con trastornos neurocognitivos tienen problemas en la comunicación. Entonces, tenemos que irnos más específicos. Entonces, cuando hablamos primeramente, vamos a ir de allá para acá. Cuando hablamos específicamente el aula es exactamente el acto de mover la boca y emitir un sonido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de habla, van a ser todas esas acciones que yo hago para emitir un sonido y que se forme algún tipo de lenguaje. ¿Verdad? O algún tipo de idioma. Entonces, cuando hay una dificultad en el habla, se van a ver como, ya lo vamos a ver más adelante, pero se van a ver como problemas de articulación, ¿verdad? Que no se me entiende bien, que hablo enredado, que tengo como la lengua trabada. Entonces, esos no van a ser problemas de comunicación, porque que se comunica la persona, se comunica. Tampoco van a ser problemas de lenguaje, porque la persona que tiene lenguaje. Son problemas de habla, ¿ok? Aquí vamos a meter la parte de motricidad orofacial. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes empiezan con problemas de articulación porque tienen la motricidad orofacial muy, 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 con el tono muscular muy bajo. ¿A qué me refiero esto? Como por ejemplo, las personas que tuvieron que estar en silla de ruedas por mucho tiempo. Estas personas, cuando ya entran en un proceso en que ya están mejor de salud y entran en un proceso de rehabilitación, eh, no sé si algunos lo han notado, tienen a veces las piernas ya muy delgaditas, muy flaquitas, porque han perdido mucha masa muscular y eso hace que les cueste un poquito más poder retomar la rehabilitación y volver a caminar, ¿cierto? Entonces, esto mismo pasa con la motricidad orofacial. Si yo no utilizo mi boca, mi cara, ¿verdad? Usualmente, entonces ahí voy perdiendo masa muscular, ¿verdad? Y por muchas otras razones también podemos perder masa muscular. Entonces, al perder esta masa muscular que utilizamos siempre para gesticular, para hablar, pues se empieza a ver afectado la articulación eh, de los fonemas. Entonces, muchos pacientes, por ejemplo, que tal vez se dedicaban ya les cambiaron el tipo de alimentación y ya no comen sólidos, sino ahora comen solo alimentación licuada, ¿verdad? Empiezan a tener dificultades de lenguaje. ¿Por qué? Porque ya no acostumbran a estar masticando y a estar movilizando su cara
un poquito más fuerte. Entonces, ¿verdad? Porque igual cuando uno deglute sea licuado, igual mueve su boca, pero no tanto como cuando se está masticando, por ejemplo, un pedazo de carne que está ahí un poquillo duro. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ya estas personas pues solo se encargan como de tragar y no hacen mucho esfuerzo en su cara. Por ende, no movilizan ni ejercitan esos músculos orofaciales y eso hace que también se va a afectar la articulación porque la musculatura está muy débil. Que esto es algo que usualmente pasa bastante común en los pacientes, por ejemplo, que tienen Parkinson. Después tenemos la parte del lenguaje oral y escrito. Me voy a ir ahí un momento a la parte del lenguaje escrito, ¿verdad? Eso es importante tener en cuenta que muchos pacientes pueda que no nos hablen o que nos hablen mal, pero muchos tienen todavía preservado el lenguaje escrito y la lectura. ¿Por qué? Porque está en otra parte del cerebro. Entonces, vamos a tener estos pacientes que tal vez si hablan no me pueden hacer una oración, pero yo le pongo una palabra escrita y él me la lee perfecto. O le digo, escríbame tal y tal y tal cosa, y le hago un dictado y él me la escribe perfecto. Entonces, hay que utilizar esos recursos, ¿verdad? Para poder aprender a comunicarnos mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces cuando es un adulto mayor y ya digamos ya no tiene que hacer muchos trámites y ya no es una persona tan autónoma, eh, pues ya no necesitan escribir ni leer para hacer ningún trámite ni ninguna actividad en específico. Ya no leen el periódico porque les aburre, etcétera. Entonces, eh, no es que pierdan esta habilidad, es que simplemente no la utilizamos. El recurso está, pero no lo utilizamos. Y eso es uno de esos recursos que uno aprende de niño que quedan preservados ahí por mucho tiempo, por más que haya una demencia. Entonces, eso es un punto muy importante. Podemos pensar que eh, nuestro, nuestro familiar o nuestra persona que cuidamos no se comunica, pero tal vez sí se comunica escribiendo, ¿verdad? O tal vez no me entendería lo que yo le estoy diciendo hablando, pero me lo entendería si yo se lo escribiera en una hoja. Entonces, ahí hay toda una puerta de posibilidades. Después tenemos la parte del lenguaje oral. El lenguaje oral ya es exactamente lo que decimos, ¿verdad? El contenido, por decirlo de una forma. Entonces, en el lenguaje oral van a haber diferentes dificultades que las vamos a ver ahora de acuerdo a las patologías, pero esto se basa más en lo que yo digo, en cómo lo digo y por qué lo digo. Ujú. Entonces va a basar en qué tan coherente sea lo que yo estoy diciendo, en que si existe la palabra que estoy diciendo, en que si tiene sentido en una oración esa palabra, en que si puedo encontrar la palabra que quiero decir o no la puedo encontrar, que eso va a ser una de las características más comunes. Y por último, tenemos la parte de la comunicación, que la comunicación pues obviamente va a abarcar eh, un plano un poquito más grande, ¿verdad? Cualquiera de las anteriores va a ser comunicación, pero aún así, aunque no tuviéramos las anteriores, comunicación puede ser exactamente, ¿verdad? Mirar a los ojos a alguien, en hacerle cara de enojado o de disgusto. Ya usted, si usted conoce bien a su familiar, ya sabe que cuando le hace una carita en específico es que la persona no quiere estar donde está o no o ya se quiere ir o no le gustó la comida, porque ya usted lo conoce y le conoce sus gestos. O la persona le dice un gesto así como de que, ¿verdad? En señas naturales, que son como ir a comer, querer irse, es hacer así como de que ya me voy. Em, Todas esas características pues ya las conocemos de la persona que cuidamos. Entonces todo eso es comunicación. Ok, de aquí, bueno, de mi parte como terapeuta de lenguaje, sí, hay diferentes diagnósticos, los voy a mencionar nada más, no nos vamos a ir muy específico en eso,
porque pues en este momento no es tan importante hablar del tema de los diagnósticos, pero sí los voy a mencionar. Entonces, tenemos por ahí de primero el trastorno cognitivo comunicativo. El trastorno cognitivo comunicativo va a abarcar a todos aquellos pacientes que es tan avanzado el deterioro cognitivo que tienen que ese deterioro cognitivo se le ve afectado en el lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Aunque tal vez no es una persona que empezó con características del lenguaje, que siempre habló bien y demás, pero que, por ejemplo, ya el periodo de atención y concentración es tan corto que usted le está haciendo una conversación y le dice, hola, ¿cómo está, papá? ¿Qué le parece si vamos a almorzar a algún lado el día de hoy? Voy a revisar en el teléfono dónde. Y mientras usted estaba revisando en el teléfono, ya cuando usted le dijo, vea, tal vez este lugar, ¿qué le parece? Y ya él le dice, de ahí, ¿cómo está? Porque ya no se acordó de lo que usted le estaba conversando. Entonces, si ven, ahí no hay un problema de lenguaje porque todo lo que dijo lo dijo bien. Tampoco hay un problema del aula porque lo articuló bien, pero aquí hay un problema de comunicación, ¿verdad? Porque no hay una comunicación efectiva, ¿verdad? La parte de la emisión y la recepción del mensaje no se logró. Entonces, muchas veces este es un diagnóstico que se da como trastorno cognitivo comunicativo. ¿Por qué? Porque la parte de la cognición ya avanzó tanto que no nos deja tener una comunicación o un lenguaje efectivo. Después tenemos otros diagnósticos como la disartria, la afasia y la apraxia. La disartria siendo este como el más común como en personas con Parkinson, que las personas con Parkinson casi siempre presentan de diagnóstico del habla la parte de la disartria, porque se les tiende a paralizar parte de la cara o pierden el tono muscular de los músculos de la cara y de la voz, entonces pues entran en una disartria. Y aquí tenemos la afasia nómica y la afasia progresiva primaria, o conocida como demencia semántica. Entonces, esta afasia nómica básicamente se va a basar en que la persona no puede denominar objetos, no se acuerda cómo se llaman las cosas. A eso se refiere anomia, esa es la definición exactamente de anomia. Y pues la fase anómica viene siendo que el paciente simplemente no puede denominar los objetos, entonces casi no puede decir una oración porque la mayoría de las cosas que quiere decir no se acuerdan. Pero si yo le enseño una foto, él perfectamente sabe qué es y se acuerda. Y si yo le digo, ay, vea, vaya, tráigame las fresas que hay ahí, él va a ir y me las va a traer porque él las conoce. Lo que no puede es traer el nombre a su boca para decirme. Y tenemos la fase progresiva primaria, eh, que es bastante común en los pacientes con Alzheimer. Hay una parte logopénica, una parte semántica y una parte de la gramática. Entonces, básicamente este es que la persona, por eso se le dice demencia semántica también, porque muchos pacientes, esa es la primera característica que tienen, que es como una pérdida progresiva del lenguaje. Entonces se empieza con la parte del habla, con la denominación de los objetos y demás, hasta que la persona pues llega a ya no hablar oralmente, no a no comunicarse de nuevo, sino a no hablar o no tener lenguaje oral. Entonces, por eso se llama fase progresiva. Si tienen alguna duda hasta el momento, si quieren me la ponen en el chat y yo ahora después al final, uno por uno, voy a ir respondiendo las preguntas que estén en el chat. Katy, ¿sí me sigo escuchando todavía bien? Sí, Gaby, sí, escucha bien. Gaby, nada más una cosita. Dicen Sí. que si usted vuelve la tablet de forma horizontal, tal vez pueda ver usted el video en video. Ah, bueno, Ah, vamos a probar vamos. entonces. Claro que sí, vamos a probar entonces. Ok. Vamos a ver, Y tal poner vez la esto letra por se vea más aquí. bajita. Ujú. Vamos a ver.
Ok, ahí estoy yo. Vamos ahora a compartir la pantalla a ver si se ve. Ujú. ¿Me veo o no? No, igual no te ves, pero creo que sí se ve un poco más grande la presentación. Ah, ok. Bueno, vamos a ver. Quizá no veo el cosito para ponerla en presentación. Creo que es esta que dice duración. Ujú. Ah, esta no es. Vamos a ver, porque ya no veo yo donde dice presentación o ahí la ven ustedes en grande. Aquí en La presentar. letra se ve muy pequeñita, doctora. Se ve Ah, como ok. Es que, página por es página. que, es que está compartiendo todo, no solo la presentación. Ya, ahora sí. Ahí sí, Ahora ya. perfecto. Ok. Muy bien. Entonces vamos a volver a donde estábamos. Y por cualquier cosa, los que están conectados también desde tablet o celular, pueden ponerlo en horizontal y se ve más grande la presentación. Ok. Entonces, ya cuando hablamos propiamente de los trastornos neurocognitivos, bueno, sabemos que hay más tipos. Aquí puse como los tres principales y los tres que más se ven aquí en el país, pero de igualmente están otros y me pueden preguntar sin ningún problema. Entonces, vamos a ver, cuando hablamos de Alzheimer, podemos hablar de que, como mencionaba anteriormente, muy usualmente como diagnóstico tienen la fase progresiva primaria, ¿verdad? Y ya al final, pues los terminamos diagnosticando con un trastorno cognitivo comunicativo, porque ya la parte de la comunicación es muy, muy, muy difícil o tal vez nula. Entonces, ¿cuáles son las principales características de una persona con Alzheimer en la parte del lenguaje? Entonces, la primera van a ser las anomias, ¿verdad? Esa siempre va a ser una de las principales características de la mayoría de los trastornos neurocognitivos, que eran las anomias, la dificultad para denominar los objetos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que usted le dice, ay, ¿cómo era que se llamaba esto? Y él le decía, sí, sí, claro, sí, sí, esto, sí, sí, por supuesto, eso, sí, sí, claro, porque sí, la persona está completamente segura de que conoce lo que es. Sin embargo, no puede expresarse y no puede decir el nombre. ¿Por qué? Porque yo lo que lo explico siempre es como si usted tuviera un montón de carpetas y usted quiere agarrar la carpeta correcta y lo que termina agarrando es darle clic a otra carpeta, la carpeta que estaba a la par. Entonces, bueno, hablando de estas carpetas que están a la par, muchas veces pueda que nos digan palabras parecidas o palabras que están dentro de la misma categoría semántica. Digamos que era una fresa, entonces yo le digo sandía, ¿sí? Ambas son frutas. Entonces la persona sí intentó accesar a la palabra, solo que no accesó a la palabra correcta. O me dice, en lugar de fresa, me dice tesa. Sí, estuvo ahí, cercano. Entonces, las anomias van a hacer esta dificultad para denominar los objetos, pero al menos en los pacientes con Alzheimer y en estadios iniciales, solo se ven como palabras que usualmente se les olvida, no, o sea, no les afectan en su comunicación, en su interacción. Ya después, más adelante, podemos ver una dificultad para comprender el lenguaje oral. A esto me refiero a que yo tal vez le diga algo a esa persona, ¿verdad? Y a la persona se le haga muy difícil entenderme. De aquí las recomendaciones que vamos a ver más adelante, pero tal vez a la persona, porque yo, por ejemplo, Gaby, hablo muy rápido, porque como lo habrán notado, entonces tal vez a la persona se le haga muy difícil entenderme, ¿verdad?
o no lo estoy viendo a los ojos, o no muevo mucho la boca, entonces a la persona se le haga muy difícil comprender. Después Doctora, empezamos, ajá, disculpe que le interrumpa. dígame. También hay otras situaciones de la persona de mi suegra es hija única y a ella la pero con la misma odontóloga a cargo de nosotros nos ha dicho que mi suegra, al ser hija única, es muy manipuladora. Y hay que ver también cuando es manipulación del paciente, porque mi suegra estuvo haciendo a mi esposa a hacerla levantar a mucha casa, donde ella sí podía. Y yo situaciones como que no come zanahoria. Entonces mi esposa le hizo que zanahoria, que de zanahoria, ella no te come que zanahoria. Entonces hay pacientes también que usan bien, pero se aprovechan del cuidador sentado. Ok, vamos a ver, es que se cortó un poquito. Entonces, a lo que entendiera que la señora es hija única y que entonces a veces es muy manipuladora, algo así. Sí, Katy, ¿te Correcto, escucho doctora. mejor? Sí. Ujú. Correcto, mi suegra es muy manipuladora. A ver, De ahora sí le escucho hecho, bien, repítame. Ujú. ok, mi suegra es hija única Ajá. y ella fue enfermera. Entonces ella Ujú. conoce muchas cosas del tema y ella se aprovecha de lo que ella sabe para hacer trabajar doblemente cosas, porque no es, ¿cómo es posible que de la noche a la mañana pierda el movimiento de las piernas según ella? Y eso fue todo porque nosotros vemos mucha información por cable y ella lo ve por cable y la enfermedad la agarró para aprovecharse de los demás también, porque ella está empezando el Alzheimer y la demencia, Ujú. apenas está en el primer grado, está empezando, ha dicho la odontóloga a nosotros, que hay muchas cosas que ella está haciendo porque ella, los papás, la consintieron en todo. Entonces ella pretende que bueno, yo soy el yerno, que nosotros que la sigamos chineando igual como que si fuéramos nosotros los papás de ella. Y la doctora le ha dicho a doña Nena, se llama María Elena ella, y ella le ha dicho, María Elena, dice, no sea injusto con sus hijas, porque usted puede caminar y usted estaba pidiendo andadera, donde la Ujú. doctora le dio risa. Y entonces como va a sonar grosero, como les voy a decir, pero así se lo dijo ella a la misma odontóloga. Es que eso es una zapa y no sabes lo que estás diciendo. Y dice la doctora, al contrario, dice, sé más de lo que usted lo sabe, dijo la doctora. Entonces, es que esa hija de su mamá, por no decir la palabrota, ¿verdad? Ujú. No me quiere complacer. Y entonces mi esposa le dice, mamá, pero ¿para qué quiere una silla de ruedas si usted todavía camina? Y entonces son cosas así, donde nosotros decimos, ella se está aprovechando, porque uno como cuidador se da cuenta, pues, usted se da cuenta que el paciente está mintiendo. Sí, vea, aquí hay un punto muy importante que nos está comentando aquí el señor, y es que cuando vemos un paciente adulto mayor con un trastorno neurocognitivo, hay que tener 100 gramos más de paciencia de la que usted haya tenido alguna vez en su vida. ¿Por qué? Porque los pacientes con trastornos neurocognitivos, como ya lo iba a mencionar ahí después, tienen la tendencia a tener menos filtro. Entonces, ya no tienen el filtro o el cuidado de no decirle algo, ¿verdad? Que tal vez tuvo toda la vida, sino que ya simplemente lo dicen y no les importa. No les importa si a usted le dolió, no le importa si a usted le molestó. ¿Por qué? Porque ya se desinhiben, ¿verdad? Que es parte de los síntomas de una persona con trastorno neurocognitivo. No quiero decir que es que no les importe porque no quieren y ya, sino porque es parte de los síntomas. Entonces suelen no tener ese filtro cuando están hablando. Entonces, por ejemplo, esto que le contestó la señora
de la hija, ¿verdad? Tal vez jamás se lo hubiera dicho hace unos años, pero ahora sí. Entonces, ahí hay que tratar, ¿verdad? Yo me acuerdo perfectamente una vez que mi abuelito, enojado, me dijo que yo no era la nieta y yo sentí como que me iban a sacar el corazón y yo nada más me volví y me fui. Y le dije, ya vengo, y me fui a llorar y ya después volví más tranquila. Pero porque uno tiene que entender que a veces ellos dicen cosas, en verdad, que no necesariamente en otro momento nos hubieran dicho, sino porque ya están más desinhibidos. Entonces, ahora bien, conforme a lo que el Señor decía, ahí hay que tener en cuenta, ¿verdad? También que también muchas cosas que ella pueda hacer o decir son, como decía anteriormente yo, son parte de los síntomas, ¿verdad? Entonces, no hay como que quitarles la autonomía consintiéndolos. ¿A qué me refiero? A que si ella vio en la tele que era mejor o con andadera o con silla de ruedas, entonces le compremos una andadera o silla de ruedas, ¿verdad? Y hay que tener un balance. Y en lo que en realidad más bien le haría perder la autonomía, porque tal vez la señora sí caminaba súper bien, pero entonces le compramos una silla de ruedas y ya la señora entonces está ahí en la silla de ruedas, confinada a la silla de ruedas y ya no camina ni se ejercita, ¿verdad? Entonces le dice, no, qué pena, di, no, es que no tenemos plata. Que la señora diga, nos diga vagabundo, nos diga todo lo que nos quiera decir, oídos sordos, ¿sí? Pero siempre tenemos que pensar en la autonomía de la persona, ¿verdad? Más que en consentirla, sino en que la persona no pierda su autonomía. Entonces, al final, al cabo, de que la persona siempre nos van a decir cosas, ¿verdad? Porque también hay, entre los trastornos neurocognitivos, hay partes que afectan la parte conductual y demás. Entonces, van a decirnos cosas feas, van a decirnos cosas que no nos gustan, pero nada de eso tiene intención, ¿verdad? Es como dicen en, en otros países, es la enfermedad hablando, la condición hablando y no la persona. Entonces, de aquí a lo que yo venía, con lo de la coherencia del discurso. A veces lo que dicen puede que no tenga mucho sentido, ¿verdad? Puede que sea algo que hayan visto en tele, como decía el señor, y se les haya quedado ahí pegado. Puede ser que la persona esté comentando algo que no tenga sentido, ¿verdad? Porque la persona está teniendo delirios, alucinaciones y está comentando algo de algo que pasó hace muchos años y que ya nada que ver, o de alguien que ya se murió y ella lo está llamando, lo está buscando, o bueno, ¿verdad? Diferentes cosas que a veces en el discurso no es coherente ya. De ahí vienen los neologismos, que usualmente son palabras que no existen, ¿verdad? Que de pronto usted ya escuchó una palabra y usted no le entendió nada, pero no es que no le entendió nada, sino es que la palabra del todo no existe. Y aquí está la coprolalia, que era lo que me refería. La coprolalia es, es la necesidad de que mucho del lenguaje se base en palabras que moralmente no aceptaríamos, o palabras vulgares, ¿verdad? Entonces, o palabras que tal vez la persona jamás hubiera dicho, ¿verdad? Porque no es ese tipo de persona y jamás hubiera dicho, bueno, no voy a repetir aquí, pero ustedes ya se pueden imaginar. Entonces, a eso se refiere coprolalia y es bastante común que suceda. Después tenemos ya al final, pues la abolición completa del lenguaje oral, ¿verdad? Muchos pacientes ya llegan a un punto en que simplemente ya no tienen lenguaje oral y pues se tienen que comunicar de otras formas. Ya ahorita vamos a hablar de qué otras formas se podría comunicar una persona con trastorno neurocognitivos. Después tenemos las demencias vasculares. Las demencias vasculares sí se ven de una forma diferente. En este caso, en las personas con demencias vasculares, vamos a poder ver que hay una falta de fluidez del lenguaje. ¿A qué me refiero esto? A que es más lento cuando habla, es más lento para poder producir una oración, se quedan ahí como pegados pensando en lo que tienen que decir. Van a haber también anomias
las anomias es una característica principal. Va a haber dificultad para la organización semántica, que es eso que les comentaba, ¿verdad? Que tienen como una dificultad para poder encontrar una oración y de pronto a veces la oración no salió en realidad como tenía que ser o como debería de ser semánticamente, si no salió un poco extraña, pero bueno, al final le logramos entender y eso es importante, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta que ellos perfectamente se pueden comunicar, o sea, que no lo dijeron perfecto, pero si usted le entendió y yo le pude asistir conforme a lo que dijo, eso es importante. Dificultad para la organización, ¿verdad? Para la articulación, perdón. Eso significa que ya empiecen algunas palabras a entendérseles enredado o como dicen popularmente que se les traba la lengua. Y dificultad para encontrar la palabra o circunloquios. ¿Qué es un circunloquio? Un circunloquio es cuando yo digo, ay, es que tengo la palabra en la punta de la lengua. La tengo aquí, claro, ay, ¿cómo se llama? La tengo aquí en la punta de la lengua. Eso es un circunloquio. Y después tenemos la demencia frontotemporal, que la demencia frontotemporal tiene muchas características conductuales, lo que hace que a la persona le afecte el lenguaje y la parte conductual al mismo tiempo en muchos casos. Entonces, eso se ve, ¿verdad? Se ve de forma similar. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces, bueno, no mantienen las reglas de interacción social ni las reglas de interacción social en torno a cómo nos comunicamos. Ajá, ¿a qué me refiero con esto? A que, bueno, usted sabe que cuando usted está en una conversación con un grupo de gente, hay cosas que usted no puede decir, o usted tiene que respetar turnos para poder hablar, y simplemente ellos ya eso se les olvidó. Se ha afectado el lenguaje espontáneo, tienen muchísimas anomias las personas con demencia frontotemporal, son las que tienen más afasias anómicas porque esa es su mayor dificultad, ¿verdad? La parte del lenguaje. Entonces empiezan a olvidar mucho en la denominación o cómo se dicen los nombres de las cosas, hasta tal punto en que no pueden formar una oración porque se les olvidó cómo se dicen todas las palabras de la oración. Entonces terminan en pura muletilla. Es que sí, esto, ajá, sí, ajá, ¿verdad? No dijo nada al final, pero usualmente los terapeutas o su familia le logramos entender. Después tienen muchas palilalias y perseveraciones. Palilalias, no sé si alguno ha escuchado el término colalia. Palilalia vendría siendo una definición similar, ¿verdad? Palilalia significa que repite una frase o que repite una palabra muchas veces. Entonces, por ejemplo, usted le dijo, hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? No le contestaron, ¿verdad? Sino lo que hizo fue reiteradamente decir la palabra. Entonces, aquí la comunicación, ¿verdad? Ya no es tan funcional, porque el lenguaje oral se basa de palilalias, porque ya tiene tantas anomias que no es capaz de poder contestar con una palabra que se le ocurra, sino que lo que hace es usar las mismas palilalias de lo que usted acaba de decir o tal vez de una palabra. Un día de esos tenía una paciente que le sonó muy vacilón la palabra, bueno, ya no me acuerdo exactamente cuál era la palabra, y la señora casi no hablaba. Y la señora esa palabra le sonó divina y encantadora y pasó como una semana diciendo solo esa palabra. Y nos reíamos porque la señora quedó encantada con la palabra. Entonces para saludarme, para lo que sea, me decía la palabrilla. Y yo, bueno, mejor no la hubiera dicho, ¿verdad? Y entonces suelen utilizar ese tipo de características. Permítame. Acá, muy bien, vamos a ir a las recomendaciones. Las recomendaciones vamos a ir viéndolas una por una porque son bien importantes. Permítanme acá un momento. Ok, muy bien. Entonces, voy a volver a poner aquí mi cámara. Ajá, muy bien. Entonces, las recomendaciones vienen siendo varias.
una de las principales recomendaciones es que yo siempre esté hablando claramente a la persona. Sí, yo no me puedo ir en hacer toda una conversación. Es importante que aunque la persona no tenga tantas dificultades de lenguaje o del habla, esto sea algo que hagamos siempre, ¿verdad? No porque un adulto mayor no me pueda entender, sino porque lo hace más fácil, ¿verdad? El proceso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que yo, pues, hable uno bien claro y bien articulado. Hay personas que usualmente hablan como así, como que no mueven mucho la boca, pero para ellos es bien importante poder usar ese recurso visual. O sea, que si no me escucharon bien, porque, por ejemplo, tienen un problema visual, además de la demencia, por lo menos me puedan ver la boca y poder entender lo que yo le estoy diciendo. Entonces, es muy importante articular bien la boca para que se escuche claro y bien articulado lo que yo voy a decir. Después, que yo no esté diciendo 1000 opciones a la misma vez. Yo siempre les digo, es como que yo le diga, ¿qué quiere almorzar? Hoy hice macarrones, pero los macarrones no me quedaron muy bien, entonces ayer había una lasaña, pero antes de eso tenía ahí una carnita, entonces ya ahí la persona ya se fue, sea por cualquiera de las razones que les comenté anteriormente. Entonces es muy, muy importante que yo aprenda a poder eh, hacer más clara la pregunta. Vamos a almorzar. ¿Quieren macarrones? No. Ok, bueno, tengo tal cosa. Y me vaya haciendo la conversación un poquito más sencilla, porque acordémonos que aquí vienen, en- vienen muchísimo más amplio eh, ¿verdad? Las dificultades, o sea, no es solo que yo no lo pueda, no es solo que yo no lo pueda entender, sino que tal vez ya perdí mi atención y mi concentración y ya a la mitad del mensaje ya no me recordé qué era lo que usted me estaba diciendo. Eh, ¿Verdad? Por falta de memoria, que tal vez me desconcentré porque vi otra cosa y ya no supe qué estaba diciendo. Entonces, es importante que los mensajes sean bien claros. Ahora, otra parte importante es poder reducir el ruido, ¿sí? Acordémonos que a ellos muchos pueden tener problemas auditivos y también por la parte de la demencia y la atención y la concentración afectada, se puede ver se puede ver en una dificultad en que yo pueda hacer bien definido lo que yo quiero escuchar. Por ejemplo, las personas que, por ejemplo, tienen implante coclear, que es un mecanismo para poder escuchar a las personas sordas, este implante coclear se tiene que activar poquito a poquito, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar muchos sonidos al mismo tiempo, pero una persona sorda no. Entonces se lo tienen que ir activando a poquitos. ¿Por qué? Porque bueno, usted sale a la calle y escucha el pájaro, el carro, las personas, el edificio, la música, bueno, 1000 cosas al mismo tiempo. Entonces, de pronto antes se activaban a tiempo y las personas se desmayaban y demás porque no podían con tanto sonido en su cabeza. Esto mismo pasa muchas veces con las personas con trastornos neurocognitivos, están como muy alerta a la parte sensitiva y una de las partes sensitivas obviamente va a ser el oído. Entonces intentamos reducirle el ruido. Entonces yo no puedo tener la música, no puedo tener el televisor puesto, no puedo tener a toda mi familia hablando mientras yo le estoy preguntando algo, ¿verdad? Tenemos que tratar de discriminar mejor el sonido, ¿verdad? Tratar de que apagar todo para poderle preguntar algo. Y ahora sí seguir. Después, en siempre acordarse verle directo a la persona, por lo que les comentaba del apoyo visual en la parte de la boca, de los gestos orales, ¿verdad? Que también se pueden utilizar en algún, algún dibujo, algún objeto, ya les voy a mostrar como cuál. Y entonces es importante usar estos recursos visuales. Importante dar tiempo a que la persona conteste, acordémonos que ahí hay un enlentecimiento de procesamiento del lenguaje y si yo no le doy tiempo de, pero contésteme, no, o sea, démosle chance a que la persona logre contestar. De aquí va otra de las recomendaciones que es algo muy usual, déjenla tener sus propios comentarios. Yo sé que muchas personas con trastornos neurocognitivos a veces dicen cosas que tal vez no deberían decir, o que moralmente no deberían decir.
Pero me parece a mi opinión personal, que si usted está rodeada de personas que no pudieran entender en la situación en la que ustedes están y los vieran raros o mal por algo que dice su mamá o su papá, no debería estar esa persona ahí, me parece a mí. Entonces, déjelo que comente, que diga lo que quiere decir. Créanme que es 1000 veces mejor que la persona diga lo que tiene que decir a que no hable del todo, porque ahí sí nos dolería ver que mi papá o mi mamá del todo no hable o ya no converse. Entonces, si van al médico, el médico para eso está. Entonces, o sea, déjenlo en que él comente. Ya después ustedes le aclaran al médico lo que tengan que aclarar, pero dejen que él también comente, que él tenga su autonomía de poder contestar sus propias preguntas, ¿ok? Em, Después, bueno, no olvidar hacer pautas, tener esa paciencia y ese respeto para que ellos comenten a todos estos que tienen anomias. Entonces, yo puedo ayudarle un poquito dándole opciones, por ejemplo, ¿qué es lo que no me puede decir qué es lo que quiere? ¿Es comida? Sí, sí es comida. Ah, ok, perfecto. Entonces pienso en cosas que él usualmente quiere comer o que le gustan comer a esa hora. Entonces, ok, era merienda. Entonces, bueno, fresa, uva, yogur. Ah, entonces ya alguna cara va a hacer de que usted ya, la persona, esa era la palabra. Ah, era yogur. Ah, ok, perfecto. Bueno, vamos a traérselo. Entonces, yo le estoy ayudando, pero no, ni estoy dejando no hablar y traerle lo que yo quiera, ni tampoco no lo estoy dejando conversar, sino que yo lo dejo, pero le facilito un poquito eh, la organización de lo que él me quiere decir. Bueno, no usar no subir tanto el volumen. Acordémonos que no todos tienen problemas de audición y eso es un mito, ¿verdad? Un mito bastante feo, que es tener que hablarle durísimo a todos los adultos mayores porque según algunas personas tienen problemas de audición. Eh, entonces, volviendo a lo que decía ahorita, hay que facilitarles un poquito las palabras. Que bueno, que no me pueden decir, entonces yo puedo tener imágenes que tengan la foto y la palabra escrita. Entonces le presento varias y que él me enseñe. Y si me puede hablar, que me la enseñe, me la diga, ¿verdad? Y si no del todo no habla, pues entonces que me la enseñe. Voy a quitar la cámara para traerles una cosita para enseñarles. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los pictogramas. Los pictogramas son unos medios visuales por los que una persona con trastorno del espectro autista o algún otro síndrome o condición podrían comunicarse. Estos son hechos para adultos mayores. Entonces, por ejemplo, este de acá dice levantarse y sale un adulto mayor levantándose de la cama. Este que está aquí dice visitas, ¿verdad? Trae la palabra escrita. Este dice cepillarse los dientes. Por aquí hay uno que, bueno, este dice medicamentos, yo se los voy a enseñar. Y por ahí hay otro que dice terapia. Entonces, yo puedo ir a decirle, mira, papá, vamos a lavarnos los dientes. Y él ya no entenderme qué significa eso. Ya no me entiende. Y yo le intento parar a la fuerza y él no quiere pararse porque usted me está haciendo pararme y yo no quiero. Entonces, pero es porque no me está entendiendo. Entonces, muchas veces hasta situaciones en las que ellos se ponen tal vez un poquito agresivos, tienen que ver con esto, con que la parte de la percepción y sus sentidos no los estamos entendiendo nosotros. Entonces, yo llego y lo pongo de pie a la fuerza para llevármelo a lavarse los dientes y él no está entendiendo porque usted está cometiendo ese acto contra mí. Entonces, tenemos que tener un poquito más de paciencia
y darle chance a ese cerebro a que procese la información que yo le estoy dando. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? En ese caso, digamos, yo podría enseñarle, por ejemplo, este pictograma, que dice cepillarse los dientes. Obviamente esto es un material específico, pero perfectamente puede ser una foto de internet y la palabra ahí escrita. Cepillarse los dientes. Entonces ya él dice, ah, ok, está bien, entonces se levanta, entonces me ayuda a levantarse incluso, porque entonces sí me está entendiendo lo que yo quería, ¿verdad? Después, es importante empezar la conversación siempre con temas generales, ¿verdad? A veces dicen, no, es que mi papá es una persona muy agresiva, es una persona que por cualquier cosa se enoja y demás. Ah, bueno, ¿y de qué era la conversación que estaban hablando? Ah, de la herencia. Entonces, ¿verdad? Tenemos que tener un poquito también nosotros de filtro y de empatía, ¿verdad? En que ellos a veces están esperando un momento de cariño, un momento de entendimiento. O sea, yo muchas veces en mi vida me he quedado horas de horas en la casa de algún paciente escuchándolos ahí, conversando con ellos, porque tal vez ellos necesitan, ¿verdad? De esa interacción. Incluso ahora con la unidad de memoria que yo gestiono, uno ve la necesidad de ellos tan importante de la parte social, de la necesidad de ellos de poderse relacionar con sus pares, de ponerse a hablar y ustedes los escuchan y tal vez varios en alguna mesa tienen bastante trastornos neurocognitivos y de diferentes tipos y están ahí teniendo toda su conversación. Entonces, la parte de la interacción social es muy importante. En que, bueno, no nos estamos metiendo en ese tema de la parte de la alimentación, pero que a veces, ay, no, es que me da vergüenza porque él se alimenta de comida triturada, y entonces mejor que coma solo. No, una de las cosas más importantes de nosotros los latinos es sentarnos a comer en familia, a que cuando hay un cumpleaños nos comamos lo que hay juntos. Entonces, no les quitemos esa interacción social, ¿verdad? Que puedan saber, que puedan ver a sus nietos, que puedan saber qué pasa con sus nietos. O sea, si no los ponemos a relacionarse, ¿cómo va a suceder, verdad? Entonces, es importante también en torno a ese tema no cambiar el tema abruptamente. Si yo les estoy conversando y yo les cambio el tema abruptamente, eh, de ella no les va a dar chance de haber procesado. Tal vez, como mencionaba anteriormente, les cuesta un poquito procesar en lo que yo estoy diciendo. Y si yo no le doy chance y cambio de tema o cambio de tema de algo que ni siquiera tiene sentido o si ni siquiera tenía punto, de ahí no les estoy dando el chance de que ellos puedan, por ejemplo, dar su opinión sobre algo. Tenía ahí un mensaje de que alguien quería decir algo. Sí, correcto, doctora. En el caso mío, bueno, Dígame. veo que soy el único varón por el momento en el curso, pero es que mi esposa es la que lleva casi siempre el curso de los gerontólogos, porque es la que pasa más tiempo en la casa, pero hoy ella ya anda en gestión cultural y no puedo asistir. El asunto mío es viera que la doctora de nosotros, la gerontóloga de nosotros, está esperando bebé y algo que la doctora, bueno, eh, reactivó a mi suegra, se puso a tejer un suéter para bebé y a ella nadie le enseñó a tejer un suéter, ahora está tejiendo suéter y de la noche a la mañana lo está haciendo sola. Y entonces la doctora dice, doña Nena es algo, créelo, porque está haciendo cosas que en su juventud nunca hizo. No sabemos quién le enseñó a ella a bordar y está Y tejiendo. si lo está haciendo bien. Sí, claro, de hecho le pidió que cuánto pesaba, que ya le dieron el peso del bebé, todavía no lo ha tenido. Entonces ella está emocionada, se levanta y se pone a tejer, pasa tejiendo todo el día, como que si fuera nieto de ella, el bebé que viene. Ujú. Y entonces como que le digo, esa de mamá le digo yo a mi esposa. No sé si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal. Esa es
mi participación, doctora. Ah, bueno, me parece, bueno, creería yo que en algún momento le hayan tenido algo que enseñar, porque sí sería algo de otro mundo que de pronto empieza a tejer si nunca le hubieran enseñado, ¿verdad? Tal vez en algún momento en su juventud y no lo volvió a hacer, me imagino yo, ¿verdad? Y que ahí está retomando. Pero bueno, me parece una excelente idea, porque eso quiere decir que ella tiene una motivación de hacer algo ¿verdad? O sea, en mi experiencia, nosotros, bueno, al menos yo como terapeuta, que soy, digamos, una visita diaria, una visita semanal en diferentes casas, uno termina siendo parte de su vida y ellos parte de la vida de uno. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy incapacitada porque me caí, entonces me mandan fotos donde me dicen que me extrañan y demás, porque uno termina siendo parte de su vida. Entonces me parece muy lindo que ella sienta ese cariño tan grande por su geriatra y pues ella le quiere hacer el suetecito a la bebé de la geriatra. Me parece muy lindo y es una motivación para que ella haga algo. Y wow, bueno, genial de que ella nunca haya tejido y se ponga a tejer, eso me parece espectacular. Muy bien, entonces voy a ir leyendo algunas preguntas que Doctora, hayan quedado por ahí. Dígame, doctora, buenos días. Es buenos que, días. bueno, yo llevé un curso en la UNED sobre la atención integral a la persona adulta mayor. Ajá. Eh, yo tengo una duda con respecto a la demencia, porque según lo estudiado ahí, a nosotros nos Ujú, decían que la palabra demencia fue una palabra que ya la OMS la había quitado, por el que la demencia significa una ausencia de mente. Entonces, o sea, mi duda es porque esa palabra, yo actualmente cuido dos personas, dos señoras adultas mayores. Una tiene Alzheimer con grado 7 y ajá. la otra diagnosticada con demencia senil. Pero a nosotros nos decían que esa palabra no se debe utilizar porque es un deterioro cognitivo o leve o grave, ¿verdad? En ese caso, pero se sigue llamando así. Entonces, mi pregunta es, o mi duda es con respecto a cómo llamarlos realmente, o sea, si no se les debe de llamar demencia, ¿cómo se le debe de llamar entonces Ujú, a estas personas? O sea, cuando a nosotros el geriatra que llega a la casa a verlas a ellas, a hacerles visita, él fue así como la diagnosticó. Yo pues nunca le contradije a él, pero porque no tengo como la suficiente confianza con el geriatra para debatir eso, pero yo quisiera que usted me aclarara, porque uno al trabajar con este tipo de personas teme también herir en algún momento susceptibilidades en cuanto a ese tema, ujú. ¿verdad? Muy bien. Isabel, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Yo ahorita, sí tiene razón, correcto. El término ya no se utiliza, el término correcto o el término que ahora se utiliza es el que estaba en la presentación, que decía trastorno neurocognitivo, ¿verdad? Ujú. O en todo caso, deterioro cognitivo de tipo Alzheimer, de tipo vascular y demás. Yo pues, suelo decir la palabra demencia porque siento que es una manera más fácil de que la mayoría pueda entender porque es un término más popular y tal Ujú. vez no tan hiriente, como decía usted. Ahora, el término demencia senil sí está del todo sumamente caducado desde hace muchos, muchos años, porque el término demencia senil habla de que cualquier persona, por ser, ¿verdad?, un adulto mayor, ya va a tener demencia y clasifica a todos en que usted cumple tal edad y ya está con demencia. Entonces, el término demencia senil sí está incorrectísimo y a veces a uno se le quieren quemar los oídos de escuchar ese. El término, pues, demencia no, o sea, ya no se utiliza, ¿verdad? Pero yo creo que a mi opinión no es tan hiriente, ¿verdad? Todavía lo vemos en muchas lecturas y demás, pero el Ujú. término correcto es trastorno neurocognitivo.
Ese es el término que, bueno, hay que empezarlo a usar comúnmente para que la gente se vuelva a acostumbrar, así como pasó con las personas, por ejemplo, con síndrome de Down, que tenían un término horrible que la gente decía y ya empezamos con el término de discapacidad intelectual. Entonces, entre más lo digamos, más la gente se va acostumbrando. Y bueno, de mi parte yo no siento que está mal a veces decirle a alguien, ay, yo creo que no debería utilizar este término, porque a veces no lo saben y creo que no todos nacemos aprendidos y a veces de ahí tal vez hayamos escuchado algo que ese médico general, por ejemplo, no lo haya escuchado. Eh, pero bueno, muchos médicos todavía geriatras y demás utilizan el término demencia y todavía más el de demencia senil, lo van a encontrar todavía en un montón de crisis y demás. Pero el Sí, término correcto es trastorno neurocognitivo. sí, sí, porque a veces los familiares, cuando llegan a visitar a ellas, nos piden a nosotras, las cuidadoras, información. Y Ujú, yo la otra vez le dije a una de las sobrinas, porque ellas son solteras, le dije a una de las sobrinas, no, ella lo que tiene es un deterioro cognitivo severo ya, porque, ujú. digamos, ella tiene pérdida de memoria total, ¿verdad? Ya no, de hecho a mí nunca sabe quién soy yo, siempre pregunta quién soy yo, por lo consiguiente no recuerda nada de su pasado. Sí recuerda porque ella empieza a delirar mucho y a hablar. Esa la que fue diagnosticada con demencia, la que tiene Alzheimer en grado 7 tiene un poco más de memoria. Y yo le dije, ella, ¿y eso qué es? Dice, eso no es demencia senil. Dice, yo le digo, sí, pero es que ese término ya no se utiliza. Entonces dice, es demencia, ya me. Entonces, es ahí donde, ¿verdad? Pero yo sí trato, Sí, sí, porque digamos que usted cumple aprendí, con decirle el término correcto, igual si ajá, ellos no lo quieren emplear, ya eso estará en cada sí, persona, o sea, porque como le no. digo, el mismo geriatra nos dijo que era eso lo que tenía. A mí me pareció muy extraño, yo por respeto pues no le dije nada, pero sí me pareció muy Sí, sí. extraño que lo estuvieran utilizando todavía, porque sí, o sea, y yo hasta donde tengo entendido, eh, la demencia llega después del Alzheimer. Sí, O no sea, toda todo persona que empieza, tenga Alzheimer va a tener deterioro cognitivo, sí. va a tener ese deterioro cognitivo. Muy bien, Ujú. muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Vamos a ver. Voy a fijarme aquí en el chat para irlas contestando. Vamos a ver. Dice, lo que se dice, ¿sí me escuchan? Sí. Katy. Sí, se Sí, escucha sí se bien, escucha. doctor. Ok. Dice, lo que se dice porque hay desinhibición es porque lo quieren decir o son cosas involuntarias. Ajá, muy bien. Ambas, ¿verdad? Digamos que yo a veces digo que a veces tal vez son cosas que quisieron decir en algún momento y porque el filtro de la moral no se lo dejaba, pues no lo decían. Y ahora que están desinhibidos, pues sí lo dicen. Entonces yo siempre siento que algo ahí estaba en su mente, que queriendo decir eso, pero tal vez no lo decía. Pero obviamente sí, en otro momento no lo hubieran dicho jamás y la parte de ese síntoma de ser así desinhibidos y sin filtro se los va a hacer decirlo. Y muchas veces va a ser solo por eso, de forma involuntaria, que van a decir un montón de malas palabras y cosas un poco feas y va a ser de forma totalmente involuntaria, no porque en algún momento lo hayan pensado. Entonces, depende, ¿verdad? Depende de lo que vayan a decir. Después dice qué hacer cuando la persona hace una pregunta que no tiene lógica y uno trata de dar una respuesta racional, aunque en términos simples, y aún así sigue la inquietud y la indisposición o preocupación por parte del paciente. Bueno, sí, a veces pueden que hayan preguntas que, ¿verdad?, que no tienen mucha lógica y lo que tenemos que hacer primero es tratar de ver cómo podemos hacer que la persona se pueda explicar mejor, ya sea yo diciéndole varias pautas para ver si me las responde
o intentando que, no sé, que me lo escriba, puede ser, tal vez escribiéndolo se le acomode mejor la parte de las ideas y la parte de la semántica, y escribiendo si me lo diga perfecto. Entonces, ¿para qué? Para yo poderle dar una respuesta más correcta. Porque si ella me dijo algo y yo no le entendí y yo le respondí lo que sea, di ella, usted no me está respondiendo lo que yo le pregunté, entonces yo le sigo preguntando. Y hasta me puedo enojar porque usted no me está contestando lo que yo le estoy preguntando, aunque lo que me haya preguntado haya sido como en turco. Pero di, no me estás contestando, entonces, ¿por qué no me contesta? ¿Verdad? Entonces, yo creo que la mejor opción sería ver cómo hace uno, ¿verdad? Ya sea que le diga preguntas para ver exactamente a qué se refería o que la ponga a escribir. Creo que sería una de las mejores opciones hasta que podamos llegar a cuál era en realidad la pregunta. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Doctora, Dígame. nosotros estamos, mi esposo y yo estamos metidos en un grupo de cuidadores que se llama Buscándolos con Amor. Y la gerontóloga Milena Gano, y tenemos dos enfermeras más en el grupo. Era que hemos llevado ya varios cursos, y en el caso mío, que yo creo, me ha servido para mi hoja de vida, porque tengo entendido que a mí me están estudiando por el mismo caso de pérdida de memoria, porque tengo eh, el disteria. Claro. De hecho, tengo 48 años, y la doctora Bapati, que es mi doctora de cabecera, Ujú. me mandó a que me funcionaran ya, porque yo no estoy apto para manejar armas de fuego. Entonces, eh, me gusta participar mucho de los cursos, porque yo sé que el día de mañana tengo mi propia enfermedad, saber cómo tratar a los demás, para Ujú. uno no aprovechar de necesidades que uno tiene, porque el enfermo, a pesar de que está enfermo, se hace más enfermo para que le den un poquito más, o para llamar más la atención. Bueno, eso va a depender un montón de la personalidad de la persona, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que a veces me dicen, por ejemplo, que la persona dice, hablando de esto de que hablamos de lo de la desinhibición y eso, y yo le digo, ¿y su papá era así antes? Y me dice, ah, sí, él siempre hacía esos comentarios. Ah, bueno, entonces no, nada ha cambiado, eso no es desinhibición, es su personalidad. Entonces, siempre va a depender de la personalidad de uno, pero sí, estos cursos están no solo para que sea usted un cuidador de una persona exactamente con deterioro cognitivo, sino para que usted, o sea, conocimiento en general, yo creo que eso es algo que todos debemos saber. Ya la OMS declaró las demencias como un problema de la salud pública en el 2017. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas aumenta cada hora, cada día, cada minuto con algún tipo de deterioro cognitivo. Entonces, yo creo que es de conocimiento de toda la población este tipo de cursos, y porque todos tenemos papás o abuelitos, en verdad, que puedan en algún momento presentar algún tipo de este deterioro. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo creo que ya Gaby, finalizaríamos. Ujú. había una pregunta que cuando se estaba hablando de pérdida auditiva, que decía que qué hacer si la persona también tiene pérdida visual. Ah, ok, esa es una buena pregunta. Ok, vamos a ver, ahí sí, hay que aumentar las posibilidades, ¿verdad? Porque si la persona, eh, bueno, digamos, que tenga pérdida auditiva y también tiene pérdida visual, ¿verdad? Obviamente ahí los sentidos nos están dificultando que la persona nos pueda, o nosotros le podamos dar ese apoyo visual. Entonces, yo creo que acá, si no hay apoyo visual del todo, o sea, si la persona del todo no tiene visión,
Yo creo que ahí hay que irse por otros medios, que no sé, que vamos a lavarnos los dientes, entonces yo le pongo en las manos el cepillo de dientes. Si ellos, o sea, si la pérdida visual es hasta ahora, ya ellos sabrán cómo se siente un cepillo de dientes y ya podrán decir, o cómo se siente un cepillo de pelo. Entonces, ya usted le pone el cepillo de dientes y le dice, vamos a ir a lavarnos los dientes, y ya donde ellos lo tocan, pues entonces ya ahí sabrán, o el cepillo, o lo llevan y le echan un poquito de agua y le dicen en la mano, y le dicen, no, es que vamos a bañarnos, y ahí entonces no hay un apoyo visual, pero sí hay un apoyo táctil, ¿verdad? Hay que usar los sentidos, en este caso. Doctora, yo por lo Ujú. menos desde mi experiencia con estas dos señoras que yo cuido, ambas están en silla de ruedas porque no caminan. A ver, no es que hay una que sí del todo ya no camina, pero hay otra que si yo le digo a ella, levántese, o póngase de pie, no acata en el preciso momento en que yo le digo, pero yo la mantengo, la sostengo aquí del brazo y le digo, vamos, levántese, vamos a ir a orinar. Entonces, ella camina, da sus pasos con dificultad, pero lógicamente sosteniéndola yo. Ella tiene problema también auditivo y tiene problema visual, porque ella, bueno, perdió ya del todo un ojo y el otro lo tiene con una catarata ya muy avanzada, entonces la visibilidad de ella es muy, muy poquita. Ok. Ella, si acaso, lo que distingue son los colores. Pero, por ejemplo, cuando se le va a lavar los dientes, hace más o menos 15 días para acá, ya ella ya no se puede lavar los dientes. Yo le pongo el cepillo en las manos y le digo, lávese los dientes y ella no sabe qué hacer con el cepillo. Entonces, al principio yo lo que empecé a hacer fue a tomarla de la mano con el cepillo ella agarrado y que ella se lavara los dientes. Pero ahora no, ahora ya le digo, le voy a lavar los dientes, o sea, siempre le comunico lo que voy a hacer. Ujú. A ella hay que hablarle directamente al oído, hay que hablarle muy, muy fuerte para que entienda. Pero es extraño porque dice el doctor que ella no tiene problemas como de sordera, sino que la voz de uno le entra distorsionada a ella. Entonces ella, yo le digo a ella, levántese, y ella me dice, ¿cuál, cuál tarro? O sea, ella me entiende completamente otra cosa a lo que yo le estoy Ujú. diciendo. Entonces se lo tengo que repetir varias veces para que ella ya, allá al rato dice, que me levante, sí. Entonces ya ella inmediatamente se incorpora. Entonces, Ujú. y es parte de lo que uno, pues en el camino va aprendiendo en esta situación, ¿verdad? Porque Sí, yo eso siempre digo que es una cuestión de adaptarse, ¿verdad? exacto. Porque todas Ujú, las personas son diferentes, mentira que va a haber un libro ujú, que va a decir que tiene sí, cada uno, entonces siempre se va a encontrar una personas diferentes, entonces de ahí pues uno lo que tiene que hacer es adaptarse, que si no puede hacer esto, bueno, entonces se lo ujú, enseño, que si entonces no puede ver, que entonces que lo sienta, que sí, si no, no sé, no puede o no quiere sentir las cosas, bueno, entonces tal vez en auditivamente sí esté bien, o sea, sí. hay que adaptarse a la Y situación. con respecto y con respecto a la hora de las que decía usted que eran esta palabra, em, la La coprolalia. coprolalia. Ay, Ujú. sí, eso es terrible. Ella, digamos, cuando yo la voy a levantar porque tengo que bañarla y que ella es solo dormir y dormir y dormir, pero ya ella tiene que realizar sus actividades como bañarse, como desayunar, tomar los medicamentos, tengo que levantar. Entonces, más de una vez me ha golpeado porque ella se pone muy agresiva porque no quiere que la levante. Una vez de que ya yo la levanto y la pongo en la silla de ruedas, ya la dejo ahí que se calme un poco, y ya después más bien me llama y me dice, Ujú. tanto que la quiero, tal. Y ella se olvida por completo porque yo sé por su enfermedad
que ella, nada de lo que ella haga, ni sus patadas, sus rasguños, ni los jalones de pelo, ni los improperios que a veces dice, sé que lo hace conscientemente, sé que todo eso es producto de la enfermedad. Exacto. Entonces, Ujú. al principio a mí me costaba mucho, porque uno no está acostumbrado a ser tratado así, más encima que uno está Sí, haciendo un trabajo que es bastante difícil, que no lo hace la familia, entonces para eso lo contratan a uno, este, pero, y según me dicen los familiares, ellas súper preparadas, una profesora y todo, y súper educadas en su vida fueron de decir malas palabras, pero bueno, ahora tienen el toca, momento sí, en su oídos sordos. esplendor que sí, entonces yo creo que sí, pues es parte de lo que hay que ir uno conociendo a través de esta enfermedad y de que, de que sí, lo hacen, pero no lo hacen a conciencia, nada, A ni siquiera. conciencia, sí, sí. Yo muchas veces he llegado a terapia y he llegado a terapia y he pasado toda la hora donde me han dicho hasta de lo que me voy a morir. Y yo lo que hago es me río y sigo trabajando porque Sí, uno tiene que pensar que no es para uno, o sea, que no es sí, que se sí, lo estén sí, diciendo a uno, sí, no se lo puede tomar uno a título no personal se lo porque tiene que yo tomar creo que personal, termina exacto. uno Ah, no, de, frustrado, con depresión y dejando jamás, sí, todo botado, o sea, exacto. entonces Ujú, sí, sí es parte y la desinhibición pues se da en todo, digamos, ellas ujú. también, todas cultas, todas, y ahora de poco les importa quitarse el pañal y si hay gente Sí, o exacto, rascarse en sus partes íntimas, qué sé yo, o sea. exacto. Y uno sabe que todo es parte Ujú, de lo que usted decía, la desinhibición que se da, ¿verdad? Y ujú, también pues en el lenguaje, creo. ujú. Muchas gracias, doctor. A usted, Isabel. Eh, Katy, ¿me Ya, lees? A ver si hay otra pregunta. licenciada, Dígame. en mi caso, bueno, buenos días para todos. En mi Buenos caso, días. bueno, la desinhibición ya me quedó muy cercana y muy clara, porque de ahí las actitudes que en el caso mi mamá tiene conmigo o hace poquito con mi hija fue muy desconcertante, muy molesto. Estamos reunidos familiarmente y trató mal a mi hija y Ujú. ahora que dijo que su abuelito dijo que no es mi nieta, pues dolió en su momento, pero bueno, gracias a Dios, esta aclaración, ay, uno la ha sentido muy de cerca y ya un poco más fácil de entender, porque mi mamá siempre ha sido así, fuerte, peleona, gritona, entonces uno dice, bueno, es la personalidad que ella trae, pero de ahí, se desinhibe más y de ahí, por ahí vamos, es cuestión de entender la situación y hablarlo en forma familiar. Lo otro, Exacto, sí. Ujú. Como les decía, o sea, por ejemplo, mi abuelito no tenía un deterioro cognitivo, pero pues por todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Pasaban ese tipo de situaciones y jamás a mí decirme algo. Bueno, a mí era la que, o sea, eso es lo único que me dijo y porque a todos los demás era todo peor, pero digamos, esa vez que uno no es de carne y hueso, ¿verdad? Entonces yo ese día yo le dije, ya vengo, y me fui a llorar, y ya cuando volví, él sí se dio cuenta. Entonces ya cuando volví me dijo como, usted no puede decir nada, si cuando nos dimos cuenta que su mamá estaba embarazada, nos fuimos a comprarle a no sé qué otro país un poco de ropa y no sé qué, bueno, esa fue su forma de decirme perdón. ¿Por qué? Porque esa es su personalidad siempre fue muy fuerte. Entonces, esa era su forma de pedirme disculpas, pero otros no van a ver ni pedir disculpas y todo bien, eso uno tiene que pensar que no se lo dijo a uno y uno decirle, bueno, está bien, ya, porque de ahí no queda de otra. Ujú, otra vez, en el caso de mi mamá, y ese fue el detonante cuando nos empezamos a dar cuenta de que mami, su mente, por decirlo así, no estaba ya funcionando, que eso fue en el 2018, digamos, que fue una historia que nos puso de cabeza a todos. Cuando dijo que mi hermana tenía tumor en la cabeza y después pasó a cáncer, pero lo dijo de una forma muy real. Y a partir de ahí dice historias que las arma bien con personas que ella conoce o que conocemos. Por ejemplo, que esa persona se suicidó, que se tiró a un hueco mi primo, que la esposa de mi hermano lo mató,
que la otra, o sea, gente que ella conoce donde dice, por ejemplo, Jorge mató a Maribel, que es una prima de ella. A Jorge se lo llevaron a la cárcel y Jorge dijo ahí un montón de cosas que él no había sido. Historias como esa, ella las arma, pero en su momento mi hermana me decía, no me cuente eso, no me lo cuente, porque yo decía, son historias oscuras, son feas, no me cuenta una historia linda, Ajá. todas. Sí. Entonces hemos ido manejándolo, aprendiendo, entendiendo. Una vez estuve meses sin hablar con uno de mis hermanos porque mami le dijo un montón de cosas que yo hacía, que yo le hacía, y surgió una pelea entre nosotros. Ya mi hermano entendió, me pidió perdón. Mi hermana la semana pasada estuvimos escuchando una charla también y me dice, le tengo que pedir perdón porque yo creía todo lo que me decía mamá. Entonces ha sido como ese proceso de que ya, pues yo soy la que estoy a cargo de ella, mis hermanos en su momento la atendieron cuando mami se valía por sí misma y ahora está totalmente a mi cargo. No lo lamento, mis hermanos me apoyan muchísimo en la forma, aunque a distancia, en forma, ¿qué le digo? Rezan mucho por mí, me estimulan mucho y cosas así. Pero ese proceso no fue nada fácil. Inclusive a mí a veces me toca, me hiere cuando dice cosas así que no. Pero más me preocupa, en un principio ella decía una historia así y ella lloraba y ella se culpaba por algo que ella había hecho. Por ejemplo, que Ujú. una vez botó un montón de fotos de nosotros. Entonces ella lloraba y se culpaba de que ya nadie la quería, que en el pueblo nadie la quería, porque ella hizo eso. Ya no llora, ya no se siente como culpable de cosas que ella dice que hizo, pero que no. Ujú. Sí, otras cosas sí. Por ejemplo, ella no fue, no la recuerdo yo como persona afectiva. Con mis hermanos un poco más sí, conmigo no. Yo no extraño eso, yo nunca espero que ella sea afectiva conmigo, que me dé las gracias, que me estimule. Eh, no, siempre fue como yo digo, fuerte, diferente, pero de ahí ahora yo digo, "Ay, Ujú. me toca Bueno, pero cuidarla usted porque es una sabe, doña persona de Marta, que una de las cosas que yo aprendí ya cuando mi abuelito no estaba o cuando yo estaba muy mal, era que yo creo que antes no teníamos esa percepción, pero ahora sí, de que uno tiene que aprender de que las personas no siempre le van a devolver a uno el cariño de la manera que uno quiere. Entonces, por ejemplo, yo no tuve un abuelito súper abrazador y esos que le agarran a uno a besos, nunca en la vida. Yo creo que lo más que me hizo fue así como cuando me graduaba y ya. Y se ok. dejaba que yo le diera los besos en la cabeza, pero ya, eso fue demasiado. Pero mi abuelito, todas las semanas, me mandaba a comprar pizza porque sabía que era mi comida favorita. O todos mis cumpleaños me mandaba a comprar un queque de chocolate porque sabe que a mí me encanta el queque de chocolate. Entonces, o sea, nunca me faltó. O yo salía y estaba en la cocina pelándome mangos porque a mí me encanta comer mangos con sal y limón. Entonces, mi abuelito nunca fue una persona cariñosa, nunca fue una persona que me dice la quiero mucho, estoy muy orgulloso de usted. No, pero no hacía falta. ¿Por qué? Porque él siempre estaba presente haciendo otras cosas. Su lenguaje de amor era otro. Entonces yo creo que a veces uno tiene que aprender a ver eso, que no siempre va a ser de la forma que uno quiere, Sí, sino de la forma que ellos pueden. porque ellos no tuvieron la oportunidad de ver, de participar en esas cosas que lo estamos haciendo nosotros. Ujú. No, que yo digo, se criaron así a la como decir, mi mamá se casó demasiado joven y trabajó mucho, entonces ya, así fue ella siempre. Sí, Ahora sí, sí. uno lo y duele. Gracias a Dios hemos llegado a ese entendimiento. En mi caso, yo sí tuve que atenderme con psicólogo para entender todo esto, para que no me doliera. Puedo Ujú. hablar todas las cosas que yo viví con ella y ya puedo hablar y ya no lloro, ya no me duele porque sané esa parte. Gracias a Dios tuve esa oportunidad que no tuvo ella en ese caso. Claro. Entonces, pero
vuelvo a lo otro, digamos, ya se ve eso y se sana y se aprende y vamos para adelante. Pero lo de las historias oscuras, que digo yo que Ajá. ella... Aquí yo creo que es bien importante tener mucho cuidado en los estímulos, ya sea tanto las conversaciones que ella tiene alrededor y, por ejemplo, el televisor. A veces ellos se quedan dormidos y el programa que ellos estaban viendo ya pasó y tal vez estaban dando un programa de persecuciones policiales. Y Sí. entonces, dentro del delirio que ellos algunas veces presentan, a veces como que yo siento como que quedaron ahí recordando ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con eso, con el televisor o con la gente o con lo que la gente está comentando en alrededor, ¿verdad? Que no sé, si están comentando algo de alguna noticia fea que vieron o algo así, ¿verdad? Tener cuidado con eso, porque eso se les queda ahí y después entonces ellos piensan que están viviendo alguna de esas situaciones. De acuerdísimo, yo a ella no le pongo noticias, no le pongo noticias, no le cuento si alguien está muy enfermo, no le cuento si alguien se murió, por lo Ajá. mismo, porque he aprendido esa parte, todo como Ujú. programa muy, muy para ella. De vez en cuando como que se escapa una el noticiero por ahí, pero trato Ajá. de que favorece a que se quede con eso que están diciendo. Yo creo que uno sí ha aprendido a tener esos cuidados, pero aún así, a veces bastante feitas. Sí, sí, pero bueno, no, no que sean así de oscuras, como dice usted, pero sí es normal que ellos tengan historias que que no sean ciertas. Eso sí, sí es Mm, bastante común. Ujú. bueno, está bien, Sí, muchas gracias. bueno, con mucho gusto. Katia, había ahí un par de preguntas, ¿me las lees? Es que siento Eh, como que me salgo claro, sin. dame un segundo. Buenos días. Mi hermana está con Alzheimer etapa 3, donde todavía funciona normalmente, con pérdida de memoria muy grande, pero se le olvida que fue diagnosticada. ¿Es correcto recordárselo? Es que se le quitó el carro hace como 10 meses y ella sigue insistiendo en que ella puede manejar. Ajá, muy bien. Bueno, esa es la pregunta del millón. Em, Vamos a ver, yo considero que claramente si ella sigue preguntando es porque se le olvida, ¿verdad? Porque ya hay un fallo de memoria ahí evidente que hace que a ella se le olvide que ya le contaron su diagnóstico. No creo yo, honestamente, que sea necesario estarle repitiendo eso, ¿verdad? Porque muchos pueden entrar en un estado de crisis o de ansiedad, ¿verdad? Al saber que algo les está pasando, algo así de grave y demás. Nosotros siempre decimos que los deterioros cognitivos son difíciles para las familias porque en realidad las personas que lo están padeciendo no se están enterando de lo que tienen. Entonces, yo creo que no hace falta permítame para conectar aquí, que si no se nos va a apagar la llamada. Doctor, Este, apenas viene a ver si puedo- Gaby, Voy, y ahora sí. perdón, Bueno, sí, sí. me meto un poquito. El doctor allí nos contaba siempre una historia de una paciente de él o de un paciente que también manejaba y que él quería siempre agarrar el carro y se iba y brincaba semáforos y todo. Ajá. Lo que tuvo que idear la familia fue un autorrobo del carro para que él se hiciera la idea y decirle que bueno, que ya apareció el carro, pero que apareció sin unos repuestos, y entonces que nos cuesta conseguir los repuestos y todo, y ahí ya él se le fue olvidando el tema. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque si yo le digo, no es que le quitamos el carro porque usted ya no puede manejar porque tiene deterioro cognitivo, o sea, imagínese el choque emocional. ¿Y para qué voy a estar haciendo pasar a esa persona por ese choque emocional todas las veces? Entonces, pero sí, para ellos es bien difícil de pronto ver que no lo dejan hacer cosas que usualmente sabía hacer. Yo creo que la forma más fácil, como decía Katy, es inventar que se lo llevaron a pintar, que se lo llevaron a arreglar. eh, para no tener que hacerla pasar por ese trago amargo todos los días, ¿verdad? Doctora, Ajá. vieras que no estamos teniendo problemas porque en el caso de mi suegra, mi cuñado no quiere ayudar únicamente económicamente
con la mamá. Y él es contador público del gobierno. Y era que a mi esposa le han dicho que la salvaguarda no existe. Y de hecho estamos peleando eso porque ya la gerontóloga nos dice que hay lo que llaman la salvaguarda. Pero era que no hemos podido, de hecho, el cuarto de mi suegra a mí me costó un millón cien mil colones, porque a ellos hay que adaptarles el cuarto a la capacidad y prácticamente hubo que hacer los nuevo el cuarto. Y era que y nosotros no ganamos el montón de dinero. Entonces, no sé si usted me podrá ayudar a mí o a mi esposa para que lo que es la salvaguarda o si hay algún proceso para poder tocar a presión a mi cuñado, porque él tiene que ayudar. Creo que se quedó pegado ahí. Pero bueno, en la fundación tiene uno de los colaboradores que es un abogado y él se dedica, nos ha dado varias charlas sobre eso. Yo no sé si ahorita habrá una este año sobre eso, pero si hay un colaborador ahí en la Funda Alzheimer que les puede colaborar, entonces si quieren pueden enviar ese mensaje ahí al chat o a alguno de los números de la Funda Alzheimer ¿verdad, Katy? Que está ahí el Sí, abogado. bueno, nosotros tenemos un grupo de autoayuda en un chat de WhatsApp donde Voy pueden a hablar poner mi todas número. las dudas y nosotros sí, nos colabora don Cristian, él es abogado y además la mamá tiene también problema neurocognitivo, entonces él está muy al tanto de todo y nos puede guiar. Ok, ¿y cuál es la pregunta específica que tiene? Algo Que mi del cuñado, salvaguarda. que mi cuñado no quiere ayudar en absolutamente nada con la mamá. Ok, primero podrían hablar con un juez directamente sobre la situación. Puede presentar ahí la documentación relacionada con la señora desde el punto de vista de la demencia y le pregunta cuáles son los requisitos que además pueden tener o necesitan ustedes para establecerse como los garantes de la señora. Se llama así jurídicamente, garantes. Y ya no se hace el proceso de insania como se hacía antes, sino que lo que se hace es una salvaguarda y entonces eso facilita cosas e incluso también hay algunas familias que pueden poner como la denuncia de abandono familiar por parte de los otros o le pueden poner una pensión a todos, pero eso es un proceso, digamos, legal con un juez. De todas maneras, incorpórese al grupo de chat para... De, de hecho, doctor, pues disculpe, ya mandé mis números al chat para ver si nos agregan tanto a mi esposa como a mí, porque la verdad sí, yo estoy bastante interesado, porque la casa de nosotros está en obra gris, como llaman, ¿verdad? A ¿sí? ella hay que hacer el baño, hay que hacer el baño especializado, ya eh, el adulto mayor de Montúfar nos brindó la colaboración con la silla para poderla bañar, porque no teníamos el método económico para poderla comprar, ya Montúfar nos ayudó con eso, y a ella le estuvieron ayudando un tiempo con pañales, pero el problema es que mi suegra es pensionada de la caja. Ok. Sí, pero tienes que hacer el proceso para poder exigirle Y pues, legalmente, digamos. entonces yo no sé si podrán meter en el chat, pues sí, como repito, tenemos muchas dudas y como que Ríos no tiene mucha información sobre eso, entonces queremos que nos ayuden, por favor. Ok, lo que le va a hacer es orientarlo. No le va a Correcto, resolver el correcto, problema, digamos. Eso se hace porque en la sí zona nos donde vive interesa. cada uno. uh, Voy a poner sí, aquí porque sí, la ahora, verdad que nos interesa bastante. ok, porque él la semana pasada salió del chat del grupo porque había demasiado clic, 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 clic. Yo le dije, siléncialo, pero entonces le voy a hablar para que sepa. Voy a poner, en un segundito, voy a ponerle aquí
en el chat, deja que se abra esta cosa, para ver si puedo ponerle el enlace donde tienen que tocar para formar parte de ese grupo. Ok, excelente, doctor. Que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Con mucho gusto, un placer. Denme un segundito, ya les pongo eso. Hola, ¿puedo hacer una preguntita? Sí, claro. Hola. Ajá, bueno, es que mi mamá, bueno, mamá y yo y mi hija cuidamos a mamá. Pasamos muy buen rato con mamá, tranquila. Bueno, ahí la cuidamos, pero cuando viene mi hermano, los lunes, que viene un ratito, ella se quiere ir con él, entonces le dice que ya se van, que se la lleve. ¿Cómo debo yo de abordar eso? Usted es la que la cuida y ella se quiere ir con su hermano. Sí, los lunes, cuando él viene, que le trae algo, que yo le dije a él, tráigale algo cuando venga, aunque sea una cajita de helados, algo, algo, un pancito, algo para que ella sienta que usted le trae algo, y él es muy lindo, él le trae. Pero cuando viene él, yo, digamos, tomamos café juntos con mamá y todo, pero ella dice, ya nos vamos. Y entonces, Ah, yo creo que como mencionamos ahorita con lo del carro, yo creo que es cuestión como de ser ingenioso con las respuestas y tal vez decirle como, ay, es que voy a ir a hacer un mandado primero y que ahí se pueda escapar su hermano, ¿verdad? Sin que ella sienta como que la dejó ahí tirada. sí, sí, él le dice, bueno, más tarde, cuando salgo del trabajo y así nos vamos, así la vamos llevando. Pero yo digo, ¿hasta qué punto sufrirán? ¿Hasta qué punto sufrirán? Y uno no sabe. Sí, tal vez Sí, de momento, pero honestamente pensaría yo que tal vez al ratito se le pase. sí, ¿Se conoce Guanao? sí, es un ratito, nada más, es una conversación y ya termina ahí. Ah, bueno, entonces pues yo Pues, creo que se la pueden ir jugando así, ¿no? Tampoco, En otras. tampoco le va a gracias, afectar si emocionalmente, sí. sí, gracias. Katia, ¿habrá otra pregunta por ahí? Es Sí, importante, había una que decía que perdón, qué tipo de trastornos neurocognitivos existen. ok, en ese sentido hay muchos, pero lo que quería como Creo que hay salvar un ahí, micrófono ahí abierto. si alguien tiene el micrófono abierto, lo que quería salvar ahí era que en las charlas que hemos dado y en las que vienen próximas, vamos a tocar ese tema específico, aumentando más, porque los trastornos neurocognitivos no solamente ocupan a las demencias, sino que también ocupan a otras enfermedades, incluyendo el Parkinson, por ejemplo, la esclerosis múltiple que se ve en personas jóvenes, y otras enfermedades que están relacionadas con trastornos neurocognitivos, y no es solamente las demencias, pero son diferentes. De hecho, el trastorno neurocognitivo se considera como un síndrome, como un conjunto como un concepto que denota muchas causas. Entonces, eso lo vamos a tocar en otro tema. Pero sí cada tipo de demencia tiene un trastorno neurocognitivo diferente. Y el trastorno neurocognitivo que determina un neuropsicólogo en la evaluación neuropsicológica puede conducirnos a un diagnóstico nosológico o un diagnóstico específico de la enfermedad que lo causa. Entonces, es mucho más amplio. Ella en el trastorno del lenguaje que abordan las demencias frontotemporales, son trastornos neurocognitivos específicos, con áreas específicas de afectación. Entonces, ahí vamos a tener una charla en función de eso, donde va a ser más amplio la discusión de este tema. Entonces, eh, Gabriela, si no tienes nada más, si no hay más preguntas, espero que la hayan pasado bien, que hayan aprendido bastante. Me parece bonito que nos podamos acercar por aquí de esta manera porque es más factible, digamos, que presenciar en la universidad y alcanzamos otras áreas que las personas no pueden participar, ¿verdad? Entonces, continuaremos por esta vía. Muchas Si gracias. no hay ninguna Muchas otra gracias a cosita, todos. Yo creo que no, vamos a ver en el chat. Es que Muchas gracias. el señor que pidió toquen el enlace que compartió Katy antes de que cierre la pantalla, porque al tocar el enlace ese que puso Caterina ahí, ya pueden entrar al grupo. ¿Lo encontraron?
Si no es este, a ver. Este mismo. Si lo tocan inmediatamente, ya entran al grupo. Ok, ya entraron 88, 26, 49, 30 y 59. Igual yo creo que lo mismo, si queda alguna pregunta, pues ahí la pueden poner en ese chat. Ujú. Gracias, Ismael. Bueno, si no hay más, que tengan un feliz fin de semana, que la pasen bonito. Muchas gracias, Gabriela, por tus aportes. Siempre bonito todo. Y que la pasen bien. Gracias. Hasta luego, feliz fin de semana. Gracias, hasta luego, Muchas feliz fin de gracias. semana. Chao.